puedo compartir la ventana. Gravedad a la asistente no acepta que el... No quiero tocar mucho. Puedes darle a compartir la ventana completa o puedes darle a compartir pantalla y elige la que tú quieras. Ya se ve, Alfonso, una península, un castillito en ruinas, se ve. Y ahí estoy picando mi presentación. Perfecto, tío. Esto va que chuta. Que se abra, que se abra. Sí, hombre, es que está cargando motores. Es que está muy cansado ya de toda la mañana. Vale. Ay. No os voy a dar mucha turra, lo imprescindible, que pero ya sabéis. Escucha, pero yo no sé los demás y la mayoría yo soy incondicional. Lo que tú me digas, yo va a misa. Y tomo apuntes, además. Si puedes, Alfonso, ponerlo en presentación completa. Sí. Sí, pero no puedo acceder a este botoncito. ¿No te deja darle? Bueno, esto se va animando, venga. Ahora. ¿Qué tal? Hola. Buenas. Hola, buenas tardes. Perdonadme que he tardado un poquito. ¿Cómo estamos? ¿Estamos todos? Hola, muy buenas, Juan Ignacio. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Todo estupendo, todo estupendo. Muy estupendo, como decía el fontanero. Muy estupendo. Espera, vamos a poner aquí un recordatorio. Estamos conectados. Sí, sí. A ver, vamos a poner aquí. No sé si te pasa. Estamos conectados. Voy a poner mi móvil, ¿no? Y Vamos a empezar. sí. Vale, espérate. Vamos a ponerlo en el Delix social. Sí, está presentada. Ah, no. Que alguien mande el enlace al Delix social para que lo tengan, por si acaso. Veo que ya os estáis conectando algunos. Cuando me digáis empezamos. Espera, que voy a mandar el enlace de recordatorio a los dos. Espera, quizá, Alfonso, no hay mucha gente todavía. Perfecto. Aquí tenemos otros tres más, ¿eh? Sí, no, y Claudio y yo estamos aquí en María de Molina. Perfecto. Nada, damos un minuto y ahí 5 empezamos. Sencilla, o sea, lo que esperas, algo que se implementa mucho en el pantalón. Bueno, aquí. Dice que lo están recogiendo. Sí. Bueno, yo creo que vamos a empezar y que se vayan incorporando, porque si no es un poco complicado. Bueno, buenas tardes a todos y nada, oye, muchísimas gracias por estar aquí un jueves más en estas sesiones de formación que sabéis que con tanto cariño pues preparamos un poco entre todos. Hoy vamos a hablar, nos va a hablar Alfonso Jimeno e Ignacio Sola de la enucleación prostática en régimen de cirugía mayor ambulatoria, que han titulado Seguridad, eficacia y beneficios para el paciente, que sabéis que es pues una práctica que hemos puesto en marcha
de realizar cirugía de OLEP en régimen de cirugía ambulatoria, que la verdad que ha sido, bueno, que está siendo yo creo que un verdadero éxito, gracias al impulso de Alfonso y de Nacho y también de todos los demás, que estamos tratando de alinear todo, pues desde el punto de vista de anestesia, de coordinación quirúrgica, de por supuesto todo el personal del X-Clinic, que, bueno, pues que hace que estemos semana a semana subiendo los porcentajes de ambulatorización, que creemos que es una cosa buena y segura para los pacientes. Bueno, sin más, le doy la palabra al doctor Gimeno y nada, muchísimas gracias, Alfonso y Nacho, por prepararlo. Gracias a vosotros por la oportunidad de contaros algo que ya sabéis que nos apasiona. Saludos a todos los que estáis ahí en Castilla-La Mancha, también en Málaga y los madrileños. Hemos preparado esta sesión para hacer un poco, queremos ver cómo está la literatura en la actualidad. En los últimos años, como veis en este gráfico, ha habido un montón de publicaciones sobre el OLEP en CMA. La primera fue en el 2003 más o menos, pero ha sido en estos 10 últimos años cuando se ha visto que se están publicando un montón de artículos y ya tenemos una evidencia científica robusta y creciente que ha avalado el empezar con esta práctica en nuestro centro, ¿no? Y creo que la mayoría de los centros que hacen OLEP también lo tienen en cartera para empezar en cuanto puedan, ¿no? Veis aquí cómo en los últimos años pues el número ha crecido de una manera brutal. Ya conocemos que el OLEP era el gold estándar en la cirugía prostática y ahora que lo vamos a hacer ambulatorio, es una práctica segura y definitiva para el paciente, nos lleva un poco a replantearnos ciertas cosas sobre la hiperplasia benigna. Yo creo que estamos en un cambio de paradigma en la enfermedad y vamos a pasar de un abordaje farmacológico temprano, que es lo que hacemos la mayoría de los urólogos, los médicos con nuestros pacientes, seguramente a proponer una solución quirúrgica que ya sea definitiva para ellos. Entonces, creemos que el OLEP en régimen de CMA va a ser el nuevo gold estándar operativo y clínico para nuestros pacientes desde etapas tempranas de la enfermedad. Quiero mostraros que los pacientes, todos ellos, en estudios de investigación cualitativa, que se valora la experiencia de los pacientes prostáticos, todos ellos atraviesan varias fases que están muy bien esquematizadas en esta diapositiva. Una primera fase, cuando los síntomas son leves, se trata de afrontar la enfermedad, racionalizarla. Los pacientes la llevan muy bien, son síntomas bastante leves, tienen un alivio al hacerse el PSA y ves que es normal. Y normalmente estos pacientes no están diagnosticados y en principio no van al médico ni consultan. Hay una amplia masa de pacientes prostáticos que están infradiagnosticados. Incluso en esta segunda fase, en que los síntomas ya van siendo más intensos y obligan al paciente a hacer un ajuste pues en la toma de líquidos, en las actividades sociales, etcétera, pero van desarrollando tolerancia, son síntomas que se instauran de forma muy lenta y progresiva y da tiempo a que el paciente se adapte. Ellos piensan que es normal por el envejecimiento. Empiezan a usar ya fármacos, incluso algunas terapias mínimamente invasivas que consiguen un alivio temporal. Casi todos ellos intentan seguir con estas medidas y tienen temor a la cirugía convencional, no quieren pasar por lo que les han contado otros compañeros, que son las cirugías de próstata que, por desgracia, y las que conocemos tienen una prensa un poquito regular. Sin embargo, la evolución de la enfermedad lleva a que se produzca un impacto intolerable en la vida. Los síntomas van siendo cada vez más severos y hay lo que se describe como un punto de inflexión, que es el momento en el que el paciente prostático ya en principio se pone a buscar una salida, una solución, bien sea quirúrgica o de otro tipo, a su problema, porque su calidad de vida se resiente de manera importante. Los pacientes prostáticos tienen como dos caras, ¿no? En un iceberg. Por encima de la línea de flotación, que es lo que vemos, están los síntomas. Síntomas que realmente no alarman mucho. No hay sangrado, no hay un dolor importante y son síntomas progresivos a los que el paciente se va adaptando, ¿eh? Son los típicos síntomas prostáticos de chorro flojo, de orinar muchas veces. Pero la verdadera importancia clínica está debajo, ¿no? Debajo de esta línea de flotación. Los pacientes van experimentando cambios anatómicos, primero microscópicos, luego macroscópicos en su próstata. Crece de manera a veces muy importante y, sobre todo,
se va deteriorando la vejiga. La vejiga reacciona a la obstrucción con una hipertrofia, pero puede acabar sufriendo un daño que a veces es irreversible. Entonces, debemos tomar algunas deducciones de esto, que el tratamiento exclusivo de los síntomas visibles a menudo enmascara lo que hay debajo del iceberg, perdón, y una de las cosas que puede haber es un daño irreversible de la vejiga y otras complicaciones. Habitualmente, los pacientes, cuando van al urólogo, empiezan con el tratamiento farmacológico. En un inicio es en monoterapia y habitualmente con tansulosina, pero cada vez más encontramos pacientes que no toman solo el alfa-bloqueante, sino que tienen terapias de combinación con 2 o 3 fármacos. Si la próstata es grande, se le añade un inhibidor de la 5-alfa-reductasa. Si hay una disfunción eréctil, le añado un tadalafilo. Y si hay síntomas severos de almacenamiento, y esto lo vemos ahora con mucha frecuencia, se añaden anticolinérgicos o agonistas beta-3. Entonces, muchos de nuestros pacientes toman hasta 2 o 3 medicaciones para seguir siendo prostáticos con una calidad de vida muy afectada. Debemos remarcar aquí que los medicamentos alivian, pero no curan. Y esto los pacientes a veces no lo saben. Ellos creen que están protegidos con esa terapia farmacológica, pero no es así. Únicamente los inhibidores de la 5-alfa-reductasa podrían detener parcialmente la progresión anatómica. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, algunos de los que se usan más habitualmente en la actualidad, como es la resección transuretral de próstata, que es un estándar, lo ha sido durante décadas y ha sido el gold estándar, ya se describió hace un siglo y actualmente digamos que está un poquito en regresión por el riesgo alto de sangrado, síndrome de RTU y una tasa de reintervención a largo plazo que podría llegar incluso al 15%. En el año 2010 aparecieron algunas técnicas mínimamente invasivas como Uroliz o Rezum y otras que eliminan parcialmente el tejido, pero en muchos casos no elimina la necesidad de reintervención en el futuro. Hoy lo que nosotros consideramos la técnica de elección, el gold estándar, lo que hace cambiar la forma de ver al paciente prostático es la nucleación anatómica endoscópica, el OLEP y otras técnicas de nucleación endoscópica. Eso supone una verdadera enucleación anatómica similar a la cirugía abierta que asegura durabilidad y que además proporciona al paciente una satisfacción tan elevada que prácticamente un 98% de ellos volverían a pasar por la cirugía de nuevo. Es difícil decidir cuándo un paciente debe ir a quirófano. Continuamos con el tratamiento médico, pero debemos tener presente que hay un riesgo oculto en posponer indefinidamente la intervención. Cuantos más años van pasando del tratamiento médico, aumenta tanto el riesgo quirúrgico como el daño anatómico de la vejiga y de la próstata. Encontramos a pacientes con edad más avanzada en nuestra mesa de quirófano, con más comorbilidades, con próstatas de mayor tamaño y a veces con vejigas que ya no pueden recuperarse funcionalmente. Entonces, retrasar la cirugía no protege al paciente, sino que puede aumentar de una manera dramática la morbilidad del procedimiento final. Al final, los pacientes necesitan cirugía en un 20 o 25% de los casos. La pregunta que nos debemos hacer es si merece la pena retrasar el tratamiento quirúrgico. Estos son los 3 tratamientos más habituales en la práctica clínica española y prácticamente de todo el mundo: la resección transuretral de próstata, el milling, afortunadamente ya se hace algo menos, y las técnicas de nucleación como el OLED. Vemos que el OLED se ha considerado como el gold estándar por un menor riesgo de sangrado y de transfusión, un tiempo de catéter de sonda vesical y estancia hospitalaria mucho menor que los anteriores, con una eficacia funcional que es similar a la operación abierta, al milling, y con una durabilidad también similar al milling, que es del 99% a los 10 años, que no necesitan un retratamiento. Además, el OLED puede aplicarse a cualquier tamaño de próstata. En esto se distingue del resto de las técnicas quirúrgicas de próstata, porque el OLED puede tratar desde próstatas pequeñas hasta próstatas muy grandes. Sobre todo quiero llamar la atención en las próstatas pequeñas, que durante las etapas iniciales del OLED no se indicaban. Sin embargo, se consiguen unos resultados excelentes que superan, como hemos visto en la diapositiva anterior, a la RTU de próstata, que es la otra alternativa.
El OLED consigue retirar todo el tejido prostático adenomatoso, lógicamente, mientras que la RTU yo creo que se queda en un 30% de lo que se quita y el resto pues, puede dar de nuevo síntomas obstructivos. Consigue unos resultados funcionales excelentes, la morbilidad es mínima y más como vamos a ver ahora en régimen de cirugía mayor ambulatoria, y también son las próstatas más adecuadas para las personas que están en esa etapa de formación en enucleación endoscópica de próstata. Con las glándulas gigantes también se ha comprobado su eficacia, incluso en próstatas de 175, de 400, incluso me comentaba un compañero de Brasil que había operado una de 800, no sé de dónde salió, pero se puede aplicar a cualquier tamaño de próstata. Los tiempos de morcelación son cada vez más eficientes gracias a los nuevos morceladores y eso también permite abordar próstatas de este tamaño. Las tasas de transfusión y hospitalización son mínimas, similar a una próstata de un tamaño normal, y se está eliminando, gracias al abordaje de estas próstatas grandes, se está eliminando por completo la necesidad de realizar una cirugía abierta. No olvidemos que tiene una mortalidad no despreciable. El OLED tiene unos resultados que son independientes del volumen prostático. Únicamente dependen pues, de la pericia quirúrgica y de tener un equipamiento adecuado. Entonces, el OLED podemos decir que provoca o consigue una resolución definitiva de la retención urinaria y la máxima durabilidad. En este estudio se ve que el 98% de los pacientes están libres de sonda a los 5 años después de la cirugía. Incluso aquellos que llegan con vejigas muy deterioradas, divertículos, unas vejigas con baja contractilidad, el resultado, al retirar la sonda, los resultados obtenidos son prácticamente comparables en cuanto a micción a aquellos que tienen vejigas sanas. Y esto es debido a que la desobstrucción conseguida es la desobstrucción máxima. Como os comentaba antes, la durabilidad a largo plazo es impresionante, menos del 1% de tasa de reintervención, lo cual es considerada la solución endoscópica más duradera en la actualidad. Bueno, el OLED en cirugía mayor ambulatoria es el reto de todos los lugares, todos los centros que tienen el OLED en su programa, en su cartera de servicios, ya que consigue una tasa de éxitos que en las últimas series se acercan al 90-91% de los pacientes que se someten a cirugía por CEME, sin seleccionar la población con próstatas pequeñas, etc. Pues eso nos hace pensar si realmente para realizar el OLED es necesaria la hospitalización nocturna. Pues como os decía, la revisión sistemática de la literatura dice que no. Demuestra de forma contundente que la observación hospitalaria prolongada después de una enucleación de OLED en manos expertas ha dejado de ser un requisito clínico. Podemos aplicarla a cualquier tipo de paciente, incluso a aquellos de alta complejidad, como pueden ser los pacientes de más de 80 años, los que reciben terapia anticoagulante o las próstatas grandes que antes se excluían. Pues realmente ninguno de estos perfiles resulta una complicación absoluta para la cirugía mayor ambulatoria. Los pacientes con edad avanzada es verdad que tienen alguna tasa de incidencias menores, alguna infección de orina, alguna retención transitoria, pero no tienen complicaciones graves. Entonces, los pacientes ancianos serían aptos para hacer el OLED de cirugía mayor ambulatoria. La terapia anticoagulante tampoco es una contraindicación, ya que los nuevos láseres consiguen una hemostasia mucho mejor que los antiguos. Además, puedes añadir otras medidas para hacer hemostasia, como la coagulación bipolar, que nosotros la hacemos ahora de forma habitual, y realmente no hemos encontrado problemas con los pacientes que están en este tipo de terapia, ¿no? Las próstatas gigantes, que como os decía, se han excluido tradicionalmente de la cirugía mayor ambulatoria gracias a los progresos tanto tecnológicos como de la pericia quirúrgica, se pueden programar también en régimen de CMA. Sí que sería apropiado en estos pacientes de alta complejidad el programarlos a primera hora de la mañana para poder tener una observación más prolongada a lo largo del día. Sí que se ha visto en algunos estudios que el riesgo según el factor ASA, la clasificación que hacen los anestesistas, el riesgo de resondaje aumenta de una manera bastante importante en aquellos pacientes ASA 3 y ASA 4, es decir, aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas importantes o desestabilizadas
La tasa de fracaso de retirada de sonda es bastante alta, del 26,5%, frente a los pacientes sanos que tienen tan solo un 3,9% de fracaso. Entonces, el riesgo de retención urinaria aguda es 7 veces mayor en este grupo y aunque no se les excluye de una cirugía ambulatoria, sí que debemos tener una vigilancia expresa con ellos, ¿no? O un poquito más intensa. Otros factores que se ha visto en estos estudios que pueden dar complicaciones es la edad avanzada del paciente, el volumen prostático grande, la toma de anticoagulantes, el tiempo quirúrgico prolongado, mayor de 1 hora aproximadamente, y la poca experiencia del cirujano. Vamos a comparar ahora la tasa de readmisión entre los pacientes que operamos en CMA y aquellos que lo hacemos mediante ingreso tradicional. Si veis, la tasa de readmisión a 30 días es similar en ambos grupos, es baja, es de un 2 a un 5%, pero no hay diferencias entre que el paciente pase la noche en el hospital o se vaya de alta en el mismo día. Asimismo, tampoco hay complicaciones importantes. Cuando las hay son bajitas, grado 1 o grado 2, son complicaciones leves, y tampoco hay diferencia entre hacerlo en CMA u hospitalizado, con lo cual, y no hay mortalidad, es un procedimiento muy seguro, con lo cual se ha visto que el realizar el OLED de forma ambulatoria o en forma ingresada no hay un riesgo superior ni en readmisión ni en complicaciones. Por otra parte, supone una rentabilidad para la institución. Nos ahorramos una cama hospitalaria y los gastos por cada caso están calculados entre 750 y $840. Bueno, esto habría que trasladarlo a nuestro medio, pero hay un ahorro significativo económico y también podemos liberar camas para otros procesos dentro del hospital, con lo cual, desde el punto de vista logístico, es muy interesante. Y si vamos a la experiencia del paciente, pues también los resultados son muy buenos. Yo creo que nadie esperaba que un 90% de los pacientes que hacemos en CMA estuvieran dispuestos a repetir el procedimiento de nuevo sin ingresar, ¿no? A veces ha habido estudios que han estudiado la ansiedad, la percepción de control de los pacientes sometidos a CMA y en principio hay una reducción de la misma. Os voy a presentar un poquito lo que es un blueprint operativo para el éxito de la cirugía en CMA. Esto sería un plan detallado, estructurado y reversible para reducir la incertidumbre y facilitar la coordinación entre todos los que participamos en estos programas. La primera parte sería la selección de los pacientes. Debemos hacer una selección adecuada, eligiendo pues, aquellos que sean candidatos de realizar el tratamiento en cirugía mayor ambulatoria, que vivan a menos de 1 hora del centro, que tengan un acompañante las 24 horas al menos siguientes a la cirugía, que no tengan problemas mentales, psiquiátricos, etc. El éxito depende de seleccionar bien los pacientes. Debemos hacer una evaluación clínica integral, educar no solamente al paciente, sino también a los familiares para que cuando lleguen a su domicilio sepan exactamente lo que tienen que hacer en cada caso. Debemos hacer desde la programación una programación estratégica y a primera hora de la mañana intentar poner los casos de cirugía mayor ambulatoria, incluso elegir aquellos pacientes que podamos prever que van a necesitar una observación un poquito más prolongada. Los de mayor riesgo, los primeros. Respecto al quirófano, debemos contar con la tecnología intraoperatoria pues, que garantice unos buenos resultados, como son los láseres de alta potencia, con modulación de pulso, aunque tampoco es un requisito imprescindible. Nosotros tenemos un láser bueno, pero no la última generación, y no encontramos una diferencia importante. Sí que usamos la coagulación bipolar para hacer una hemostasia impecable y que el paciente se vaya seguro con una orina clara a su casa. Consideramos que el morcelador es una pieza fundamental, debe ser un morcelador seguro y que nos dé rapidez en la cirugía para poder tener cirugías cortas, y la técnica anestésica bueno, debe ser la adecuada, pero aquí no conocemos otra. Realmente nuestros anestesistas trabajan de una forma impecable, manejando las dosis las dosis de los fármacos y los fármacos adecuados para que la recuperación sea completa en muy poco tiempo. Incluso
que la ausencia del dolor pues se continúe cuando llegan a su casa, etcétera, etcétera. Podemos nuestros protocolos optimizarlos. Una idea que quiero lanzar es la retirada temprana de sonda. Los estudios que valoran la retirada de sonda en el mismo día, tras 4 o 6 horas de la cirugía, ofrecen unos resultados igual a retirarlos al día siguiente. Bien, es cierto que habría que tener algo de precaución en aquellas vejigas exhaustas o pacientes muy ancianos que tengan vejiga. Supongamos que tienen vejigas con poca contractilidad, pero en pacientes ASA1, ASA2, el resultado de retirar la sonda en 4 o 6 horas es similar o incluso un poquito mejor, menos infecciones, que retirarlo al día siguiente, como es nuestra práctica actual. Estamos aportando dípticos, información personalizada para cada paciente y contamos con un soporte urológico telefónico que es fundamental para cualquier programa de CMA. En los últimos años ha habido una revisión en lo que se considera la curva de aprendizaje del OLED. Clásicamente se estaba creyendo que con 50-70 casos se alcanzaba pues, digamos, una estabilidad en la curva de aprendizaje, y es cierto que es un punto de inflexión en el que el cirujano ya se considera pues, más capaz de realizar la cirugía. Sin embargo, esto continúa mejorando durante bastantes casos más. La eficiencia quirúrgica hasta los 200 casos no aplana su curva, y la tasa de complicaciones se reduce ya de una manera definitiva a partir del caso 350 más o menos. Es verdad que es una cirugía compleja y tardamos en conseguir pues, unos resultados ya estables y buenos, ¿no? Y puede ser alrededor de los 300-350 casos. Es importante cuando estamos en una curva de aprendizaje tener frecuencia o constancia con las cirugías. El hacer una de vez en cuando no contribuye a superar la curva de aprendizaje, sino que tenemos que hacerla de una manera habitual. Se recomienda encarecidamente evitar las próstatas grandes al principio. Debemos seleccionar los casos. Las próstatas grandes son las que sacan algunos de la curva de aprendizaje y aumentan las lesiones esfinterianas, y es más frecuente la incontinencia en estas primeras fases y con estas próstatas. Es muy importante los programas que incluyen mentoría y simulaciones, la forma más segura de aprender la técnica. Bueno, podemos concluir que la transición a OLED en cirugía mayor ambulatoria representa el pináculo de la urología moderna. Digamos que es la combinación perfecta entre la madurez de una técnica, de la tecnología médica, y la maestría quirúrgica de la institución. Y podremos considerar que el OLED en CMA es el nuevo gold estándar en la hiperplasia benigna de próstata. Supone la solución definitiva para la mayoría de los pacientes, tratando cualquier tipo de glándula de cualquier tamaño. Incluso os diría que cualquier paciente, sea anciano, anticoagulado, etcétera, con una mínima tasa de reintervención y una recuperación significativamente más rápida que otras técnicas. Debemos también tener presente el carácter progresivo de la enfermedad y ofrecer a nuestros pacientes la intervención quirúrgica en fases más tempranas para evitar complicaciones a largo plazo. Y debemos resaltar que el OLED en CMA es un modelo seguro, rentable y altamente satisfactorio para el paciente. Bueno, pues en principio, si os apetece, podemos pasar a una serie de preguntas que me ayudará el doctor Sola. Gracias por vuestra escucha. No sé si estáis ahí, si alguno rompe el hielo. ¿Hay alguno vivo? No tenemos duda. Totalmente claro. Y ahora pues. Alfonso, muchas gracias. Nada, os preocupéis. Contadme, ¿alguna duda? Yo tengo una. Sí, hola, soy Joan Serrano. Perdón que voy en el coche, que tengo una consulta de rehabilitación ahora. Gracias, Jimeno, por la excelente presentación, me ha gustado muchísimo. Y era más que por lo del programa de SMA, es con las próstatas grandes, que en el hospital público donde estoy trabajando actualmente, hemos tenido 2 casos de 2 próstatas que eran muy grandes y que los tuvimos que ingresar porque eran pacientes con sangrado, con hematuria. Y se nos ocurrió pues ponerle un bloqueo a estos pacientes con Orgovyx para controlar el sangrado principalmente, porque estaban con mucho sangrado.
y mejoraron bastante. Y luego los metimos a un HOLEP y fueron estupendamente, porque la disección de los planos se dio como nunca he visto en algunos HOLEPs. No sé si vosotros tenéis alguna experiencia con eso de los bloqueos androgénicos a las próstatas muy grandes. No, yo no lo he hecho nunca. Sí que he leído mucho sobre el tratamiento con Duodar, que es otro bloqueo androgénico más suave y no aporta gran cosa. Hombre, puede reducirte el volumen, pero tienes que esperar durante mucho tiempo a conseguir ese efecto y luego los resultados son bastante similares. Pues no sé si ese tipo de tratamiento, si vosotros habéis visto una buena respuesta, pero yo creo que también es algo bastante agresivo, ¿no? El someter a una castración. Sí, pues lo hicimos porque estábamos desesperados, porque eran pacientes ya mayores y con la próstata grande y estaban regresando continuamente por la hematuria, ¿no? Y les pusimos el tratamiento, que es este tratamiento oral, y los tuvimos 3 meses. Y luego le hicimos el HOLEP y fueron bastante bien. Entonces digo, pues mira, me parece curioso que luego el plano de separación entre la adenoma y la cápsula se diera tan bien y sí se había reducido notoriamente el tamaño de la próstata. Entonces no sé si alguna vez era por eso, por preguntar si habéis tenido experiencia o si podemos plantear algo Yo creo que esas que podamos hacer con respecto a, porque entiendo que Perdona, Joan, yo creo que las próstatas grandes lo que hay que hacer es dejarlas en manos expertas, ¿no? Y a mí me ha ocurrido un caso de un paciente de Guadalajara con reintervenciones por sangrado, además joven, que creo que acabó hasta en la UCI en algún momento y vino directamente desde el hospital para operarse con nosotros aquí. Y la verdad es que fue una cirugía súper bonita, súper limpia, no tuvimos ningún problema. Por eso, en tus 2 pacientes no tienes otros 2 que hayas hecho el OLEP sin el tratamiento hormonal. Yo creo que en próstatas grandes influye mucho el contar con un buen láser, un buen morcelador y que seas eficiente, ¿no? En tus gestos en cuanto a tiempo, etcétera. Sí. Bueno, pues nada, vamos a seguir investigando, a ver si vemos algo que podamos hacer. Atento a la Muchísimas gracias por la sesión. Gracias a ti. Enhorabuena por la presentación. Te quería preguntar una cosa respecto a un detrusor hipoactivo, o sea, un paciente que ha tenido ya varios episodios de retención urinaria aguda o un paciente en lo cual hemos hecho un estudio aerodinámico y hemos visto que tiene detrusor muy malo, hipoactivo o ya acontráctil. ¿Estos pacientes lo operarías en CMA? Sí, igualmente. Vamos a ver, si fuera un paciente con un detrusor muy afectado, y luego lo que os comentaba antes, ¿no? Con factores de riesgo de grupo ASA2, ASA3, ASA4, pues una opción es dejarle la sonda unos días más, que se recuperara la herida y retirársela al 4º o 5º día. Pero muchos estudios hay que estudian el resultado en vejigas afectadas, en vejigas acontráctiles, y el resultado de micción es ya comparable a los que la tienen normal, con lo cual no es una contraindicación. Yo me fijaría más posiblemente pues, en lo que te he dicho, en que fuera ASA3 o ASA4 por los estudios que os he presentado anteriormente. Muchísimas gracias, Jimeno. Nada, a ti. Oye, como controláis más o menos, aunque no solo vosotros operáis OLEP en el grupo, ¿cuántos OLEP se están haciendo al mes más o menos ahora en LICS? Yo creo que estamos alrededor de los 30. Igual Juan Ignacio tiene un... Al mes. ¿OLEP 70, 80? ¿Te refieres? ¿O también ingresados? No, cirugía OLEP. La cirugía OLEP, pues estamos en torno a 70 al mes. No está mal. No está mal. Incluso algunos meses nos llegamos a 80, me corrige Nacho, pero vamos, en principio tenemos un ritmo que desde que empezamos hace 10 años, sí. No digo que sea exponencial, al principio lo fue, ahora ya va cogiendo meseta, ¿no? Es como la curva de aprendizaje, pero es una técnica cuya demanda es creciente. Y yo creo que si ofreciésemos más, pues todavía podríamos operar más.
tenemos un número de pacientes susceptibles de operarse inmenso. Imaginaos el número de prostáticos que hay, no solamente en indicación quirúrgica clásica, sino esos que están con un tratamiento médico, que incluye varios fármacos, o incluso, fíjate, yo pocas veces pongo tratamiento médico, pero a veces veo pacientes que son un poco reticentes a la cirugía y se lo pongo para ver si responde. Le pongo la tansulosina, el alfa-bloqueante, lo que sea, y si responde, pues con más motivo le digo que debería operarse para no seguir con ese tratamiento de forma indefinida. Entonces, tenemos muchos pacientes a los que poder arreglarles su calidad de vida, y el OLED, y sobre todo el OLED-BCMA, nos permite llegar más lejos. Vale, una pregunta. Soy Carlos Balmori. ¿Me veis? Sí, Carlos. Hola. No, esto que dices del tratamiento, porque sí que está el tema este de proteger la vejiga y todas estas cosas. ¿Qué pasa? Cuando ya tenemos pacientes con vejiga ahí un poco hiperactiva y tal, estos ya hay que ofrecerles, si no tienen problemas con eso, con lo de la eyaculación, que es quizá en un paciente joven lo que más te echa para atrás, porque si no fuera por eso yo creo que no habría tanto problema. ¿Qué da? O sea, ¿o qué momento le dices que sí, que venga, para adelante, que no te voy a poner ni tansulosina ni nada, te vas a la cirugía? Bueno, yo creo que... ¿Un tío de qué? ¿De 40 años? Con 40 años no creo que veamos muchos, ¿no? Con vejiga hiperactiva debido a obstrucción. Si hay una vejiga hiperactiva a los 40 años, tendrás que descartar una estenosis de uretra, otras patologías obstructivas u otras enfermedades. Pero cuando un paciente es prostático, el paciente prostático habitual de 50, 60 años, te viene con síntomas de vejiga hiperactiva, tú demuestras en una flujometría que hay obstrucción, un crecimiento prostático. Yo les doy la información, les digo cómo es la enfermedad, cómo se comporta, cómo está evolucionando, y él toma las decisiones. O sea, yo no ¿Y si no hay obstrucción? O sea, si es un límite de estos que dices, un flujo de 14, de 13, de tal, ¿en esos ya sí, para adelante o...? Digamos que 13 ya es obstrucción, pero si yo me encuentro, por ejemplo, un paciente con un Q más de 18, no lo opero, desde luego. Por lo menos lo mantengo en observación un tiempo. Pero de entrada, aunque tenga esa sintomatología irritativa. Le pongo tratamientos para los síntomas irritativos. Y si no hay una causa obstructiva, seguramente responderá. O hacemos un estudio urodinámico, por supuesto. Pero cuando los síntomas de vejiga hiperactiva es cuando la calidad de vida del paciente prostático empieza a decaer. Cuando ellos te piden soluciones. Si la solución la encuentras en una pastilla y no ves obstrucción, estupendo. Pero si la pastilla no funciona y tú en unas revisiones tampoco muy espaciadas, en 4 o 6 meses, ves que la próstata le sigue creciendo, que la obstrucción es mayor, pues chico, yo creo que debemos adelantarnos, no debemos tener pacientes sintomáticos en revisiones, debemos tener pacientes porque podemos curados y revisarle por otra cosa, para control de PSA si quieres, pero no debemos tener pacientes con mala calidad de vida en nuestras consultas cuando la solución es tan fácil como que vengan aquí un día y se vayan por la tarde con el problema resuelto. Yo creo que hemos alcanzado pues, un nivel de solución para la hiperplasia benigna de próstata que les podemos ofrecer cuanto antes. Muy bien. Pues gracias. Chicos, hola, muchas gracias por la presentación, Alfonso. Os quería hacer una pregunta desde aquí, la visión funcionalista. Cuando nos encontramos, que es bastante habitual en nuestra consulta, una obstrucción, pero que cuando se explora con una cistoscopia parece que es más dependiente de un cuello alto y estrecho que de una verdadera hiperplasia de próstata, porque suelen ser próstatas pequeñas. Mi impresión, que no sé si es equivocada, es que la remodelación del cuello haciendo un OLEP no es la misma que haciendo una RTU. ¿Cuál es tu opinión? Cambia muchísimo. Cambia muchísimo. De hecho, ahí sí que tenemos mucha experiencia. Tanto Nacho como yo empezamos a operar próstatas pequeñas, a veces casi sin adenoma desde hace muchos años, bueno, pues porque tampoco las filtrábamos nosotros y a veces veías pacientes y te veías obligado a hacer ese tratamiento que tú comentas en el cuello de la vejiga.
y es espectacularmente bonito, porque cuando tú estás haciendo la enucleación, primero retiras los adenomas, son pequeños, lógicamente, pero cuando llegas al cuello te encuentras con todas las fibras circulares y tú vas eliminando fibras hasta que dejas un cuello flácido y bien abierto. Entonces, te llevas la impresión, en el quirófano al menos, y luego también en las revisiones, de que has solucionado el problema para siempre y con la calidad de micción de un OLED, con el bajo riesgo de sangrado, de reintervención. Aunque solamente tuviera un cuello, tienes la posibilidad de retocarlo y dejarlo pues, con menos contractura y con la apertura necesaria. Entonces yo creo que... O sea, que modificáis un poco la técnica en esos pacientes para poder remodelar ese cuello. Realmente no es la misma técnica, es decir, empezamos igual, empezamos separando el esfínter, quitamos los adenomas, pero cuando tú llegas al cuello, cuando estás haciendo la enucleación, la última parte es meterte entre esas fibras de cuello. Entonces, en estos pacientes que tienen un cuello vesical, tú te encuentras muchas, te has encontrado poco adenoma, pero cuando llegas al cuello, te encuentras ahí un haz de fibras en el cuello que tú vas vaporizando, vas quitando y vas modelando para dejarlo completamente desobstruido. Entonces, el resultado es muy, muy bonito y ya te digo, es duradero. Es una desobstrucción de OLED con esos flujos espectaculares que tiene el OLED y esa tasa de reintervención baja que tienen los pacientes operados de OLED. Muchas gracias. Alfonso. Sí. Hola, soy Guillermo. Oye, una pregunta. El circuito de la ambulatorización, ¿cómo es? O sea, ¿lo operáis por la mañana? ¿El paciente se queda con los lavadores en la habitación hasta la tarde? ¿Tolera y se va con la sonda y la retiráis a las 24 horas? ¿O a las 48? ¿Qué margen manejáis? Sobre todo si le preguntan, cuando le indiques un JOLEP al paciente, si te pregunta si le vendes la ambulatorización, para tener un poco claro cómo es vuestro circuito, ¿no? Pero actualmente lo que hacemos es operar a los pacientes, sobre todo de mañana, pero también por la tarde. Algunos pacientes los operamos en régimen de CMA, ¿no? Es verdad que tenemos menos tiempo de observación, pero a veces está llena la mañana y se programan y hay muchos pacientes que operamos por la tarde y se marchan. Habitualmente se citan al día siguiente a media mañana para que no cojan tráfico, para que les dé tiempo a levantarse tranquilos, que beban agua, que vengan con ganas de orinar o por lo menos bien hidratados para poder realizar luego unas micciones y lo tienen pues habitualmente menos de 24 horas. Se retira la sonda a mitad de la mañana del día siguiente, ¿eh? Y bueno, pues eso, creo que te he respondido, ¿no? Me preguntabas un poco por la retirada de sonda. Sí, pero salen los lavadores, apenas salen del quirófano, los dejas con lavadores hasta, ¿qué? 3 horas, los dejas en la habitación hasta que toleren y les quitas los lavadores ahí in situ y ya está, ¿no? Se van sin lavadores. Actualmente, con la coagulación bipolar, los pacientes tienen una orina transparente como el agua de este vaso en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces ya les cerramos el lavador en la sala de reanimación y pasan a la habitación con el lavador cerrado, ¿eh? Pero es un poco en función de, como siempre hacemos, en función de la maturidad que tenga el paciente. Pero lo aclaran, se le cierran, se espera que la orina sea amarilla y si el paciente está sin dolor y ha tolerado, pues enseguida se le propone irse a casa, ¿eh? Y la media, yo creo que de estancia aquí en nuestro centro está entre las 3, 4 o 5 horas. Hay veces que utilizamos la misma habitación para hacer 2 CMAs en el mismo día, ¿eh? O sea, algunos se han ido a mediodía y operamos otro por la tarde y ocupa esa misma cama. Y en ningún caso, por ejemplo, un paciente de una próstata pequeña, 40 gramos, quiere operarse joven, lo operas a las 9 de la mañana, terminas a las 10. En ningún caso retiras la sonda el mismo día. Siempre se van con sonda. Siempre se van con sonda, en efecto. Creo que una vez lo hemos hecho, ¿no? Pero una vez que pasan a las habitaciones de CMA, el control lo toma la persona que está trabajando allí y ella va decidiendo el momento del alta, ¿eh? Ok, pero siempre con sonda. Siempre. Siempre con sonda, eso es, salvo algún caso excepcional que hemos tenido, pero lo habitual es que nosotros no tomamos parte en esa decisión de irse, es por parte de los pacientes y la auxiliar. ¿Alguna cosa más, Guillermo? Seleccionados con próstatas pequeñas, jóvenes, quitar la sonda el mismo día. Sí, yo creo que eso es algo seguro, como demuestran los estudios que tenemos, se podría hacer. Pacientes ASA1, ASA2 con vejigas sanas, sobre todo que tengan vejigas sanas, se les podría quitar el mismo día. Ok, vale, gracias.
Yo le entendí que era... ¿Alguna pregunta más? Estamos en... ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, oye, pues nada, yo creo que nada, son las 4 menos cuarto. Nada, muchísimas gracias a todos por la participación. Yo creo que es la sesión que más preguntas ha habido. Vale. Alfonso, o sea que nada, puedes estar orgulloso. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias a todos. No sé, Saúl, ¿cuándo es la próxima? No sé si está Saúl por ahí conectado. ¿Nos oye? ¿No nos oye? Bueno, os lo diremos en el grupo. Perdón, es en 2 semanas. Que tenía el móvil en el bolsillo. Sí, es en 2 semanas. ¿Qué es qué? 25. 25. 25. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Es Rengifo, si no me equivoco. El doctor Rengifo, muy bien, nada. Espera a ver si nos... Con traducción simultánea, ¿no? Cabrón. ¿A Rengifo por ahí o no? Sí, En esa estar preparados, que es con traducción simultánea, ¿eh? ¿De qué vais a hablar? Exactamente, ese es el problema, no hay problema. Haremos en inglés, que es una otra... ¿De qué vas a hablar? Nefrectomía parcial, robótica. O no robótica. Bueno, fantástico, pues nada, súper interesante. Venga, pues nada, que un beso a todos, ¿eh? Nos vemos en 2 semanas. Bueno, yo creo que antes para el comité. Cuidaros. Un beso. Venga, beso. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, muy bien, doctor. Muchas gracias. Un placer. Bueno, yo no sé si lo que digo ya lo conocéis todos, pero... No, muy bien. A ver si un día me meto ahí a hacer cositas, pero es que me imponéis. Me imponéis. Uno más. Que no te queda lo que hacemos, que venga, no voy a ver. Doy fe que pensa que te veía. Yo ya te digo, que creo que hacía que no los veía vestidos. Bueno, una vez o varias hemos comido juntos, ¿verdad? Cuando íbamos allí al sí, pero es que era la sensación de que esto no para. Esto como que no... Bueno, pues hola, enhorabuena. Gracias, Cristina. Uno solo. Bueno, luego nos vemos. ¿No? Sí. ¿Qué hora es? 9:10. Sí, tenéis momentos haciendo un circunscribe con este consumo, que luego tengo una ley, pero recios ahora con el Optirum y con Agus dentro con el dinero. Y en el centro que están las urgencias, está Nere. En URPA se supone que está, vamos a